Palabra diputada Marta Isasi. Señor presidente, honorable Cámara, procedo a informar el informe de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, de acuerdo al proyecto de ley que modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización. La Ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la Ley número 18.892 y sus modificaciones. El boletín número 8091-21. Honorable Cámara, el próximo 31 de diciembre del 2012 termina su vigencia la Ley 19.713, normativa de carácter temporal que complementa la Ley General de Pesca y Acuicultura y que ordenó la actividad pesquera nacional al asignar límites máximos de captura por armador junto a otras regulaciones. Con el fin de suplir el vacío legal que se produce y mejorar la normativa pesquera vigente, el 14 de diciembre del 2011 ingresó a trámite legislativo en la Cámara de Diputados el proyecto de ley del Ejecutivo, boletín número 8091, que modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la Ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la Ley número 18.892 y sus modificaciones. La iniciativa en cuestión fue analizada por la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de esta Cámara en un largo proceso de audiencias públicas en que se recibieron más de 140 organizaciones y se escuchó la opinión de expertos en el área, asociaciones de pescadores artesanales e industriales, representantes de las instituciones de investigación, representantes del sector laboral, miembros del Consejo Nacional de Pesca y representantes del Ejecutivo. De esta forma, se recogió la visión de los distintos estamentos que conviven en la actividad pesquera nacional, pero además se escucharon las inquietudes de las distintas regiones, lo que impuso el gran desafío de conciliar una normativa que resguarde el interés nacional con una adecuada interpretación de las realidades locales. Para los integrantes de la Comisión de Pesca ha sido un trabajo extenuante, pero necesario, dada la importancia de los temas tratados en este proyecto de ley, lo cual requiere de tiempo y de escuchar a los realmente afectados. La Comisión aprobó la idea de legislar en la segunda semana de junio por una mayoría de 10-3, iniciándose inmediatamente la discusión del articulado junto a los cientos de indicaciones presentadas tanto por el Ejecutivo como por los parlamentarios. De esta forma, durante varias semanas se vivieron extensas jornadas de trabajo con el fin que el proyecto fuera despachado por esta sala durante la presente semana y permitir al Senado suficiente tiempo de discusión para así poder contar a tiempo con una nueva ley que supla el fin de la ley número 19.713. Fueron largas jornadas de trabajo, donde hubo un alto consenso en aquellas materias que buscan resguardar la sustentabilidad de los recursos y donde se vivieron intensos debates respecto a temas como la forma de asignar los recursos pesqueros, la retribución al Estado por su acceso, la administración de las áreas de reserva artesanal y pesca en zonas contiguas, los nuevos requerimientos de fiscalización y tributos de los artesanales de mayor tamaño y la plataforma de resguardo a los trabajadores. Especial mención a la presencia y participación durante esta instancia del señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo, don Pablo Longueira, del señor Subsecretario de Pesca, don Pablo Galilea, y de los asesores, señora María Alicia Valtierra y Edith Sá, y del señor Felipe Palacios, del señor Director del Servicio Nacional de Pesca, don Juan Luis Anzoleaga, y de la señora Directora del Fondo de Administración Pesquera, doña María José Gutiérrez.
Finalmente, el pasado martes 10 de junio y luego de una maratónica sesión que se extendió más allá de las 5 de la madrugada del miércoles, la Comisión despachó el proyecto que hoy se presenta a esta sala, el cual en algunas de las materias más controversiales es la expresión de importantes y amplios acuerdos alcanzados por la Comisión junto al Ejecutivo. A continuación paso a detallar los puntos más relevantes incluidos en el presente informe. Primero, objetivos de la ley y principios que la guían. En primer lugar, la Comisión aprobó la indicación parlamentaria que consigna que el Estado posee el dominio de los recursos hidrobiológicos existentes en los espacios marítimos existentes en su jurisdicción y puede conceder su explotación conforme a las disposiciones de esta ley. En este contexto, se establece que las autorizaciones o permisos que se entreguen no generan derecho alguno respecto a su continuidad o permanencia en el tiempo. Esta indicación fue ampliamente discutida e inicialmente declarada inadmisible. Finalmente, la Comisión rechazó la inadmisibilidad y la votó favorablemente, manteniéndose la controversia respecto a su impacto y constitucionalidad. En segundo lugar, se consigna que el objetivo de esta ley es propender a la conservación y al uso sustentable de los recursos hidrobiológicos mediante la aplicación de un enfoque precautorio y de un enfoque ecosistémico en la regulación pesquera y la salvaguarda de los ecosistemas marinos en que existen estos recursos. Se establecen asimismo los lineamientos que se deben tener en consideración al momento de adoptar las medidas de administración y conservación, así como al interpretar y aplicar la ley de forma de lograr el objetivo previamente señalado. 2. Incorporación de nuevas definiciones relevantes para la sustentabilidad de los recursos. El proyecto actualiza algunas definiciones contenidas en el artículo 2 de la Ley General de Pesca y Acuicultura e incorpora nuevos conceptos relacionados con la sustentabilidad de las pesquerías. De esta forma, se definen los puntos biológicos de referencia, que son determinados por un comité científico técnico y que tienen como fin evaluar el desempeño de un recurso desde la perspectiva de su conservación. Estos puntos biológicos permitirán clasificar las distintas pesquerías en uno de los siguientes estados de situación: pesquería subexplotada, pesquería en estado de plena explotación, pesquería sobreexplotada y pesquería colapsada o agotada, categorías que son consistentes con las definiciones empleadas por la FAO. Asimismo, se introduce el concepto de rendimiento máximo sostenible, correspondiente al mayor nivel promedio de remoción por captura que se puede obtener de un stock en forma sostenible en el tiempo y bajo las condiciones ecológicas y ambientales predominantes. Este parámetro técnico es el objetivo que se debe tener en cuenta al momento de establecerse las cuotas. Tercero, modificaciones en la determinación de medidas de administración y conservación. Uno de los aspectos claves considerados en el proyecto de ley es lograr que las decisiones claves relativas a medidas de conservación se tomen con independencia de los actores a los cuales afectarán. Así se busca de estas decisiones se tomen a partir de información científica y privilegiando el criterio técnico por sobre otro tipo de consideraciones. En esta línea se han eliminado las facultades resolutivas de los consejos nacionales y zonales y se ha dado un carácter vinculante a las recomendaciones de los comités científicos técnicos. Es así como el inicio y término de las vedas biológicos quedan sujetos a la verificación de determinados indicadores biológicos definidos por el respectivo comité científico técnico, evitando la discrecionalidad y demora en la implementación de tales medidas. Para la determinación de vedas extractivas, se deberá contar con un informe técnico del comité científico correspondiente y se estableció un periodo máximo inicial de 2 años revisables. Se establece además que la subsecretaría deberá fijar la cuota global de dentro del rango determinado por el comité científico técnico, es decir, las decisiones de los comités científicos técnicos son vinculantes y obligatorias
para la autoridad administrativa. Asimismo, se limitaron las cuotas para investigación y para imprevistos a un 2% de la cuota global en cada caso y se estableció que para la cuota de investigación se deberán presentar los proyectos específicos, mientras que los criterios de asignación para imprevisto los debe fijar el Consejo Nacional de Pesca. Todo lo anterior regula la cuantía y forma de asignación de estas cuotas especiales, que fueron objeto de altas dosis de discrecionalidad política en el tiempo. Cuarto, planes de manejo y programas de recuperación. Se establece la obligación para la Subsecretaría de Pesca de establecer planes de manejo para la administración y manejo de aquellas pesquerías que tengan su acceso cerrado, así como las pesquerías declaradas en régimen de recuperación y desarrollo incipiente. El proyecto considera los aspectos que deben considerar tales planes de manejo y se indica que para la elaboración de la propuesta y su implementación, evaluación y eventual adecuación, la Subsecretaría deberá constituir un comité de manejo con carácter asesor y en el cual tendrán participación los pescadores artesanales, el sector industrial, las plantas de proceso y el Servicio Nacional de Pesca. Los planes de manejo deben evaluarse en un plazo que no podrá exceder a 5 años y la propuesta debe ser consultada al Comité Científico Técnico correspondiente. En el caso que una pesquería se encuentre en estado de sobreexplotación o agotada, se deberá considerar dentro del plan de manejo un programa de recuperación que contemplará una evaluación completa de la pesquería, tanto sus aspectos biológicos como de administración, e incorporando una mirada a los efectos económicos y sociales. Quinto, licencias transables de pesca. El texto que se expone introduce cambios en la forma en que se declara el régimen de plena explotación, en el cierre del acceso en estas pesquerías y en el procedimiento de determinación de cuotas. A su vez, el artículo 26 bis introduce las licencias transables de pesca clase A en aquellas pesquerías declaradas en plena explotación y con cuota global de captura. Estas licencias serán indefinidas y otorgarán el derecho a capturar un porcentaje de la fracción industrial de la cuota global, el que será definido según los desembarques históricos de los 3 años anteriores. Para aquellas pesquerías actualmente administradas bajo el sistema de límite máximo de captura por armador, se entrega la opción de cambiar sus autorizaciones de pesca por licencias transables de pesca, modificándose la respectiva autorización de pesca en el sentido de eliminar el recurso sujeto a estas licencias. El proyecto contempla que las naves empleadas para pescar la cuota asociada a una licencia deberán inscribirse en el registro que para tales efectos mantendrá el servicio, permitiéndose operar a naves con o sin autorización de pesca. Se establece además que las licencias transables de pesca serán divisibles, transferibles, transmisibles y susceptibles de todo negocio jurídico, señalándose los registros y formalidades que se deben seguir en la ejecución de tales actos. Por otra parte, se describe la mecánica de asignación de las cuotas globales, los artes y aparejos permitidos en el ejercicio de las licencias de pesca, los requisitos que se deben cumplir respecto a la fauna acompañante y las exigencias en caso de operación en pesquerías reguladas por tratados internacionales. Según lo expuesto por el Ejecutivo, las licencias de pesca indefinidas y plenamente transables recogen las sugerencias planteadas por el Tribunal de la Libre Competencia, facilitando la entrada de nuevos actores y un uso más eficiente de los recursos pesqueros. Alternativamente, al interior de la Comisión se planteó una oposición al carácter indefinido de las licencias de pesca, vinculada a la definición contenida en el primer artículo del proyecto de ley, que define la propiedad de los recursos hidrobiológicos para el Estado. Sexto, licitaciones. El mensaje presidencial proponía una modificación del artículo 27 de la ley vigente y contemplaba las licitaciones cuando las pesquerías se encontraran en un buen estado
y se acercaran o superaran su rendimiento máximo sostenido, o RMS. De esta forma, se definía que cuando una pesquería superara el umbral de su RMS menos un 15%, se gatillarían las licitaciones que dan origen a las licencias tipo B indefinidas. Es decir, los actuales actores mantienen un 85% de la cuota hasta el RMS y el 15% restante se asigna a los actores que ganen las licitaciones tipo B. Si la cuota industrial de un año excedía el RMS, se licitaba por un año dicho excedente, originando las licencias tipo C. Como alternativas a la propuesta del Ejecutivo, se planteó un rechazo a las licitaciones en todas sus formas, una nueva mecánica de licitaciones C y B y otras opciones pro licitaciones. Al momento de votarse este artículo, la Comisión aprobó la eliminación total de las licitaciones, ajustándose el resto del articulado de esta elección. Así se aprobó la derogación del artículo 27 de la actual Ley de Pesca. Séptimo, pesquerías en recuperación e incipientes. El proyecto elimina el carácter resolutivo de los consejos nacional y zonales en la determinación de pesquerías en recuperación e incipientes, asignándole un rol consultivo y agregando consulta al Comité Científico Técnico respectivo. Asimismo, se especifica la definición de ambos tipos de pesquerías y se norma los porcentajes asignados a los artesanales al momento de establecerse las subastas contenidas en los artículos 39 y 40 vinculados a tales pesquerías. Así, la participación artesanal en las subastas de pesquerías en recuperación considerará su proporción histórica, mientras que en pesquerías incipientes se les asigna un 50% sujeto a su real capacidad de captura. 8. Sanciones. Se regulan además las sanciones que afectarán a los armadores industriales en caso de sobrepasar las toneladas autorizadas a pescar, no informar las capturas desembarcadas, capturar con una nave no inscrita, efectuar descartes en contravención de las normas, ingresar al área de reserva artesanal y pescar en una unidad de pesquería distinta a la inscrita. Dependiendo de la falta, se consideran combinaciones de sanciones monetarias fijas, sanciones monetarias en función del tonelaje afecto a la falta y descuento de cuotas. Se incorporaron además sanciones monetarias asociadas a condenas por prácticas desleales, antisindicales o infracciones a los derechos fundamentales del trabajador. La reincidencia de más de 2 infracciones en 2 años considera la suspensión del ejercicio de la licencia por 1 año y se establece el procedimiento con que se aplicarán las distintas sanciones. 9. Patentes pesqueras y royalty. El proyecto de ley propone reemplazar el actual pago de patente pesquera fija a todo evento por un pago combinado de patente fija pagada sobre los barcos operativos y un impuesto específico variable o royalty. El pago fijo se determina en función del tonelaje de registro grueso de las naves y el impuesto específico tiene un piso del 3,3% del valor sanción aplicado a la cuota y ajustado por los cambios de valor de las especies en el tiempo y el efecto de las transacciones de cuota que se registren. La propuesta considera un ajuste en el royalty cuando se pesca menos del 50% de la cuota e introduce un factor de gradualidad en la aplicación del nuevo sistema. Según lo señalado por el Ejecutivo, a nivel país, la recaudación se mantiene con los niveles de captura actuales y se incrementaría en caso de aumentar las cuotas o el esfuerzo pesquero. 10. Áreas de reserva artesanal. El proyecto de ley mantiene la reserva de las 5 millas para las actividades de pesca artesanal. Sin embargo, se elimina la posibilidad de penetraciones por parte de la flota industrial consignada en la ley vigente, a excepción de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Coquimbo. En dichas regiones
la subsecretaría, previo informe técnico del Consejo Zonal que corresponda, podrá autorizar un número limitado de especies en áreas que no podrán superar las actualmente vigentes. Asimismo, se reserva la primera milla del área de reserva artesanal para las embarcaciones de una eslora total menor a 12 metros. Solo se podrá autorizar transitoriamente el ejercicio de naves artesanales de mayor tamaño en áreas donde no haya actividad de naves menores a 12 metros o, si lo hubiere, no existe interferencia entre ambos grupos de artesanales. Para lo anterior, se deberá contar con el acuerdo de los pescadores artesanales afectados y, en caso de no existir acuerdo, se requerirá de un informe de la subsecretaría y el acuerdo del Consejo Zonal involucrado. 11. Regulaciones varias al sector artesanal. El texto incorpora la facultad del subsecretario para establecer días de captura, limitar el número de viajes por día, establecer horarios y lugares de desembarque para la pesca artesanal. Por otra parte, se regula la operación de los artesanales en regiones contiguas. Para establecer tal excepción, se deberá considerar el procedimiento contemplado en los planes de manejo, con el acuerdo de los pescadores artesanales involucrados y consulta al Consejo Zonal de Pesca que corresponda. En caso de no existir tal acuerdo, se requerirá un informe técnico de la subsecretaría y el acuerdo de los consejos zonales de pesca involucrados. Se incorpora además la obligación para los pescadores artesanales y buzos de contar con un seguro de vida contra riesgo de muerte accidental e invalidez como condición para desarrollar su actividad. Por otra parte, se establece una patente de 0,2 UTM por tonelada de registro grueso para las embarcaciones artesanales entre 12 y 15 metros y 0,4 UTM por tonelada de registro grueso para las naves artesanales mayores de 15 metros. Se podrá descontar de este pago la inversión y parte de los costos de operación por posicionador y certificación de capturas. Finalmente, se incorpora a la Ley General de Pesca y Acuicultura la posibilidad de traspasos de cuotas desde el sector artesanal al industrial y desde el sector industrial al artesanal, con un sentido similar al que contemplaba de manera transitoria la Ley 20.560. 12. Áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos. El proyecto incorpora modificaciones que afectan las áreas de manejo, tales como el carácter indefinido de las áreas de manejo, el requerimiento de estudios de situación base, la regulación de los informes de seguimiento, el procedimiento en caso de renuncia a un plan de manejo y algunas precisiones respecto a restricciones asociadas a caducidades de estas áreas. También se permite que una organización renuncie a un área a favor de otra. Asimismo, el proyecto elimina el pago de patentes asociadas a las áreas de manejo. Adicionalmente, se establece un endurecimiento de las penas y sanciones de quienes extraigan ilegalmente recursos hidrobiológicos de un área de manejo. 13. Régimen artesanal de extracción. El texto en análisis incorpora, dentro de la actual Ley de Pesca, un nuevo párrafo dentro del título cuarto, referido al régimen artesanal de extracción, el cual actualmente regula la pesca artesanal de varias pesquerías importantes. Es así como se incorporan en la ley los criterios por los cuales se puede efectuar la asignación de la cuota artesanal de una región entre sus distintos actores, permitiendo una aplicación flexible que recoja las distintas realidades regionales de la pesca artesanal. A su vez, se introduce un procedimiento administrativo para validar la información empleada en la aplicación del criterio escogido y se establece un procedimiento para la determinación del régimen. La norma establece también las sanciones que un armador de una asignación individual o los pescadores titulares de una asignación colectiva deberán enfrentar en caso de sobrepasar su cuota, no informar sus capturas o efectuar descartes.
Dependiendo de la falta, se consideran combinaciones de sanciones monetarias fijas, sanciones monetarias en función del tonelaje afecto a la falta y descuento de cuotas. 14. Procedimiento sancionatorio. El presente proyecto establece un procedimiento administrativo sancionador, el cual ya no será substanciado a nivel central, sino por el director regional del Servicio Nacional de Pesca respectivo. Este procedimiento busca garantizar un debido proceso y culmina con una resolución o condena del director regional del servicio, la que podrá ser reclamada ante la Corte de Apelaciones que corresponda, cuya sentencia solo podrá ser apelada ante la Corte. 15. Fiscalización. Respecto al requerimiento de informar las capturas, se establece que los armadores industriales deberán entregar dicha información ya sea al momento del desembarque o durante la operación de pesca. Además, se incorpora dentro de la norma permanente la obligación de entregar la información de captura desembarcada por viaje certificada por el servicio. Para lo anterior, el servicio deberá habilitar y controlar los respectivos sistemas de pesaje. Asimismo, el proyecto introduce nuevas exigencias a las embarcaciones artesanales de mayor tamaño. Por una parte, se incorpora el requerimiento de posicionador satelital a las naves artesanales de eslora mayor a 15 metros y aquellas entre 12 y 15 metros que usen arte de cerco. Por otra parte, se amplía la exigencia de certificación de capturas a las naves artesanales de una eslora igual o superior a 12 metros. Se establece que la certificación de captura será obligatoria un año después de la entrada en vigencia de la ley y el posicionador satelital 2 años después de la entrada en vigencia de la ley. El proyecto también amplía las facultades del Servicio Nacional de Pesca en sus tareas de fiscalización y considera la creación de nuevas subdirecciones. 16. Caducidad de licencias transables de pesca y áreas de manejo. Se incorporan algunas precisiones respecto a las causales de caducidad de los instrumentos jurídicos que regulan la pesca. En particular, se establecen las causales de caducidad de las licencias transables de pesca. En la comisión se agregó como causal de caducidad la acumulación de 3 sanciones por prácticas desleales o antisindicales en el plazo de 2 años. Se detallan a su vez las causales de caducidad que afectarán a los planes de manejo y explotación de las áreas de manejo. 17. Comités científicos. El proyecto de ley instruye la creación de 8 comités científicos técnicos pesqueros como organismos asesores y/o de consulta de la subsecretaría en las materias científicas relevantes para la administración y manejo de las pesquerías que tengan su acceso cerrado, así como en aspectos ambientales y de conservación y en otros que la subsecretaría considere necesario. Se describen las materias en que estos comités deberán participar, destacándose la determinación de los estados de situación de las pesquerías y de los puntos biológicos de referencia y la determinación del rango dentro del cual la subsecretaría deberá definir las cuotas. Por otra parte, se instruye la creación de 3 comités científicos técnicos de acuicultura como organismos asesores y de consulta en las materias científicas relevantes para la administración de la actividad acuícola. Se describen una serie de reglas bajo las cuales se deben regir estos comités, destacándose que sus integrantes deben ser nombrados por concurso público y que debe incorporarse el conocimiento regional junto a la participación de miembros de la Subsecretaría e IFOP. Se presenta también una enumeración de incompatibilidades que aseguran una adecuada independencia de sus miembros. 18. IFOP, Instituto Fomento Pesquero. Se incorpora en el párrafo 4 del título 12 al Instituto de Fomento Pesquero. El objeto de esta adición es reconocer en la Ley de Pesca la función pública de dicho instituto
como organismo asesor especializado en investigación científicas en materia de pesquerías y acuicultura. El proyecto encomienda al IFOP la tarea de efectuar la investigación de continuidad y administrar las bases de datos generadas en actividades de investigación y monitoreo de las pesquerías y de la acuicultura, determinándose a su vez la obligación que el Instituto esté sometido a una revisión de la calidad a través de la permanente revisión de pares. 19. Modificación al Fondo de Administración Pesquero. Se introducen cambios a los objetivos del fondo a fin de establecer las bases de una plataforma social para los trabajadores de la industria pesquera. Se consideran programas de reinserción laboral para los trabajadores que hayan perdido su fuente laboral como consecuencia de la aplicación de esta ley o de la disminución de capturas registradas desde el año 2010 y becas de estudio para los hijos de dichos trabajadores. Ambos beneficios tendrán una duración de 10 años a contar de la entrada en vigencia de la ley. Asimismo, se consideran acciones de capacitación para trabajadores de la industria pesquera y para quienes hayan perdido su trabajo como consecuencia de esta ley y becas para estudios técnicos de nivel superior para estos trabajadores. El beneficio considera además becas para los hijos de los extrabajadores mientras duren las capacitaciones o estudios superiores. 20. Fraccionamiento. En su artículo 5 transitorio, el proyecto de ley establece el fraccionamiento de la cuota global entre el sector pesquero artesanal e industrial que regirá entre los años 2013 y 2032. Este fraccionamiento fue el acordado en el contexto de la Mesa Pesquera Nacional convocada por el Ministerio de Economía, instancia en que participaron las principales organizaciones de la pesca artesanal e industrial y que considera el traspaso de cuotas valoradas en 34 millones de dólares desde el sector industrial al artesanal. 21. Vigencia. El proyecto establece que la ley entrará en vigencia el 1 de enero del 2013. La Secretaría de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos ha puesto a su disposición el informe completo de la Comisión que consigna los detalles jurídicos, el listado de las indicaciones rechazadas y el proyecto de ley aprobado por la Comisión. Tratado y acordado, según consta en las actas correspondientes a las sesiones del 14, 19 y 21 de diciembre del 2011, 2, 4 y 9 de enero, 14 y 19 de marzo, 2, 4, 9 y 11 de abril, 2, 9 y 23 de mayo, 5, 12, 13, 18, 19 y 20 de junio y 6, 9, 10 y 11 de julio del 2012, con la asistencia de los señores Asensio don Gabriel, Bobadilla don Sergio su presidente, Campos don Cristian, Espinosa don Fidel, Isasi doña Marta, Melero don Patricio, Pacheco doña Clemira, Recondo don Carlos, Santana don Alejandro, Sauerbaum don Frank, Ulloa don Jorge, Vargas don Orlando y Walker don Matías. Es todo lo que tengo que informar, señor presidente. He dicho, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Marta Isasi. Le ofrezco la palabra en representación de la Comisión de Hacienda al diputado Ernesto Silva. Antes de darle la palabra, diputado, quisiera informarle a los señores parlamentarios lo acordado en la reunión de comité. Este proyecto